En diciembre de 1983, la democracia volvió a la Argentina. Desde aquel tiempo a hoy pasaron 30 años en los que la economía marcó el ritmo de nuestro país. De hecho, durante los últimos 30 años, los presidentes que cayeron lo hicieron cuando la situación económica fue alarmante. Alfonsín tuvo que irse de su cargo cuando la hiperinflación fue incontrolable y de la Rúa abandonó en helicóptero la Casa Rosada en medio de un estallido social por la crisis. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tambaleó en sus primeros años por la decisión de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para ellas. El anuncio fue realizado por el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, en la Casa de Gobierno. Cuando uno habla de retenciones móviles, lo que tiene que calibrar muy bien son las rentabilidades relativas. Las rentabilidades relativas no solo de estos 4 granos, que a veces se usan alternativamente, es decir, alguien puede hacer trigo y soja, ¿sí?, sino que además hay que calibrarlas con el resto de las actividades que están siendo expulsadas del campo. Han escuchado ustedes seguramente en los últimos tiempos el hecho de que la sojización está desalentando, está subiendo mucho el precio de la tierra en algunas áreas marginales y está desalentando la ganadería y los tambos. Ese hecho aún hoy tiene repercusiones. La pelea con el multimedia del Grupo Clarín tiene su origen por aquellos días de 2008. Las urnas respondieron a la misma lógica. De la Rúa fue electo en 1999, luego de recalcar en su campaña que la convertibilidad no se tocaba. Su partido proponía mantener el modelo económico que hasta ese momento le daba a muchos un buen pasar. Luego de la crisis del 2001, los ciudadanos, mediante su voto, volvieron a demostrar que la economía estaba por sobre la política, o al menos que influía en gran medida. En las elecciones presidenciales del 2003, el balotaje fue entre Menem y Néstor Kirchner. El primero era sinónimo de un pasado mejor, del DM2, de los viajes a Miami. El segundo tenía como ministro de Economía a Roberto Lavagna, quien ocupó ese cargo en 2002 cuando la Argentina intentaba levantarse. Pero vamos por parte. La democracia volvió en 1983 con Raúl Alfonsín. En su discurso del 28 de noviembre de 1986, el expresidente aseguró que el país estaba lejos de la hiperinflación. Notoriamente nos hemos alejado de los riesgos de la hiperinflación, pero además también ha disminuido la desocupación. Hay más trabajo en la Argentina y podemos ser optimistas en cuanto el rumbo, como digo, está bien orientado. Sin embargo, ambos factores alcanzaron un nivel crítico pocos meses después. Para principios de 1989, la pobreza afectaba al 25% de familias. Para octubre había trepado a casi la mitad de la población, un récord histórico. Con salarios devorados a causa de una inflación de un 600% anual, las revueltas sociales y los saqueos, cayó el primer gobierno democrático. Carlos Menem se hizo cargo de la presidencia de la nación por adelantado. Una de las medidas más recordadas de su gestión fueron las privatizaciones. Decenas de empresas estatales fueron vendidas a bajo costo a muchas firmas privadas. Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios, dio a conocer la medida. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. En marzo de 1991, Domingo Cavallo se hacía cargo del Ministerio de Economía. Fue él quien restableció una de las medidas más polémicas de los últimos años, la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. De esta forma, el Banco Central estaba obligado a respaldar la moneda nacional con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso argentino, el famoso 1 a 1. De esta manera, se restringió la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. Con medidas como estas, la situación empezó a ser menos tensa. Sin una inflación significativa, se generó un clima favorable para que surjan nuevas inversiones e ingresen capitales extranjeros, provocando el aumento del PBI.
Pero esta estabilidad de la economía argentina fue solo un espejismo. La capacidad de emplear mano de obra cayó y como consecuencia se cerraron numerosas industrias nacionales. Durante el gobierno de Menem, la deuda externa pública se multiplicó. Desde los 45.000 millones de dólares que dejó Alfonsín, subió a 145.000 millones en 2000. En 1999 comienza un nuevo periodo. Fernando de la Rúa asume el poder y durante los 2 primeros años de su gobierno, la situación económica del país se mantuvo sin sobresaltos. De hecho, las reservas internacionales del Central lograron un récord histórico. Todo cambió cuando Ricardo López Murphy, un economista del ala más liberal del radicalismo, asumió como ministro de Economía. Con el objetivo de achicar el gasto del Estado y aumentar la recaudación fiscal, le sacó fondos a áreas como salud y educación. Como era de esperarse, tal situación provocó el malestar popular y tuvo que renunciar a tan solo 16 días de asumir el cargo. La inestabilidad económica hizo que los capitales extranjeros se alejaran. Paralelamente, la población empezó a desconfiar del sistema financiero y retiró sus depósitos de los bancos. Para frenar esta fuga se impusieron una serie de restricciones que consistían en congelar los fondos depositados en entidades bancarias. Así nació el corralito. La medida se promulgó el 1 de diciembre y permitía, entre otras cosas, el retiro de tan solo 250 pesos semanales. La bronca de toda la sociedad se hizo ver y escuchar por medio de los emblemáticos cacerolazos. Para el 20 de diciembre, la situación llegó a su punto más fuerte y como consecuencia de la brutal represión policial, hubo 38 muertos en todo el país. La renuncia de la Rúa y su épica huida de la Casa Rosada en helicóptero fue una imagen que quedó en la memoria de todos los argentinos. Como la de los 5 presidentes que asumieron en una sola semana. Duhalde fue el que mantuvo el poder hasta la llegada de Néstor Kirchner, en mayo de 2003. En ese momento comienza una nueva era, para muchos ganada, para otros perdida. La economía es cíclica y después de tocar fondo comienza a resurgir. Medianamente, durante la presidencia de Kirchner estuvo todo bajo control. La llegada de su esposa al poder en 2007 trajo un cambio de panorama a través de medidas como la Resolución 125. Allí se aumentaban las retenciones a la soja y girasol, dándole un sistema de movilidad. A tan solo 3 meses de asumir, Cristina Fernández se vio enfrentada por un bloqueo de rutas y un knockout. Patronal a raíz del paro agropecuario. La medida duró 129 días y gran parte del país se vio paralizado. Hasta ese entonces, la resolución era solo un proyecto de ley. El 17 de junio, la presidenta lo envió al Congreso y un mes después fue tratado. Luego de un extenso debate, la Cámara de Senadores llegó a un empate y fue el vicepresidente, Julio Cobos, quien tuvo que definir. De enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Paralelamente, la inflación comenzó a aumentar. Según cifras del FMI, entre 1983 y 2004 fue del 4,3%, mientras que entre 2009 y 2012 acumuló 9,15 puntos. Más allá de estos datos, el INDEC, que es la entidad argentina que mide estos índices, comenzó a ser muy cuestionada por la veracidad de los mismos, ya que no reflejan la realidad. Es difícil de explicarlo hasta para los propios kirchneristas. Me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Todo estará mejor, el tiempo todo calmará, la bronca y la resignación, dos caras de una sociedad. Tan importante fue lo económico durante los últimos años de democracia que logró filtrarse en el lenguaje cotidiano. El blue, la hiper, el 2001 y el riesgo país formaron parte de nuestra jerga popular. La población se preocupaba porque este último subía, pero nadie sabía con exactitud qué era ni qué significaba su aumento. Paremos esto de una vez, que nadie